Hola, soy Laura Nonaki y estamos en Distrito Tatú. Mi estilo lo definiría como muy femenino, tal vez en extremo femenino, muy tierno, muy brillante, saturado de colores sobre todo. También tengo como una gama por la cual tengo preferencia, como rosas, morados, azules, incluso verdes como muy chillones, amarillos pasteles. En realidad sí también uso mucho de colores pastel. Me gusta el nombre que le pusieron en un artículo que hicieron acerca de mi trabajo de tatudo. Le llamaron Sparkling Pinkwork y me agradó el nombre porque sí identifica dos cosas. Uso mucho el rosa y también como mucho brillo en cualquier forma, como destellos o incluso en el momento de poner color en alguna parte uso mucho como una parte brillosa. Entonces que ahí le pusieron Magical Girl. Incluso hasta hicieron una categoría en estilos de esa página para que otras tatuadoras se identificaran como con mi estilo y empezaron a subir sus trabajos como identificándose con el estilo Magical Girl. Y ya se supone que yo le puse así porque también quiero como impregnar una aura como mágica en mis tatuajes con tanto brillo y colores y demás. Principalmente tomo influencias de cosas que siempre me han gustado, ¿no? Claro que me influye mucho de la cultura popular japonesa, pero creo que eso no define mi trabajo, sino que tomo como la parte cute de toda esta onda de la cultura japonesa, pero no me enfoco solamente a hacer anime o cosas de esa cultura, sino que me gusta principalmente hacer cosas súper bonitas y tiernas, ¿no? Entonces también tomo mucha influencia de la animación, como Pixar, o también algunas caricaturas. Si hablo sobre artistas, me influyo mucho de ilustradoras, como Sugar Bones de Canadá o Madoka Kinoshita, que también es japonesa, ¿no? Y son muy femeninas en su estilo igual. Me considero una persona distraída, entonces en el momento que comienzo a tatuar, me transformo y comienzo a dar lo mejor de mí. No sé, como que sale un alter ego y pues me divierte mucho, me hace feliz sobre todo. Entonces en ese momento puedo pasar horas y horas tatuando, no sé, es una sensación muy hermosa, la verdad, es como mágica. Al principio, cuando comienzo a tatuar, me da un poco de nervio y emoción porque tengo que esforzarme y no defraudar a esa persona que está confiando en mí para hacerle algo como increíble, ¿no? Entonces, sí me da un poco de nervio el tener que hacer todo perfecto. Sí me causa un poco de nervio. Y después, pues ya todo se va dando, va fluyendo, va pasando esta onda como mágica. Y al final, pues obviamente me da una felicidad increíble que la persona como que empieza a sonreír y se le pasa diciendo, ay, me encanta mi tatuaje, o cosas así me hacen sentir muy feliz, no sé cómo explicarlo, es como la parte que más amo de mi trabajo. Y pues obviamente yo quisiera arrancarle la pierna o el brazo o algo así de donde tiene el tatuaje y yo ponérmelo, ¿no? Entonces, sí, siempre siento mucha satisfacción. Tal vez a veces, ahorita estoy muy segura de que quiero hacer este estilo, me encanta, es lo que me llena, pero a veces sí me llego a preguntar si toda mi vida de tatuadora voy a ser como cosas muy femeninas y todas tiernas. No sé, es una pregunta que ahorita no me puedo responder, que a lo mejor me iré respondiendo con el paso del tiempo, con el paso de los años, y ya sabré qué respuesta es que estoy buscando. A veces no me gusta que me pregunten si solo tatúo mujeres. Creo que el sexo para mí es indiferente. A veces pueden pensar que obviamente por mi estilo tan rosa y tierno pues solamente tatúo mujeres, pero realmente es como a quien le gusta.
lo tatúo. Igual si solo hago anime, no solo hago anime. Eso, no sé, a veces siento que se confunde la gente y yo me frustro porque siento que no les estoy explicando bien cuál es mi forma de trabajo. Entonces, eso creo que es lo que no me gusta que me pregunten. Creo que en cultura a la gente a veces le da flojera leer y no investigan lo suficiente o muchas veces quieren que les contestes a ellos todas sus dudas y muchas veces tienes mucha gente y simplemente haces una imagen o una publicación con todo lo que deberían de saber y luego no leen y eso creo que es bastante malo para que se desarrolle cualquier cosa, hasta el arte aquí en México. En cuanto a tatuadores, igual deberíamos de apoyarnos. Creo que deberíamos trabajar en equipo y no tan individualmente. Luego muchas veces pasa que nos cerramos y no queremos como convivir con otros tatuadores. Yo creo que es un trabajo en equipo para que poco a poco podamos ir subiendo nuestro nivel y tener una retroalimentación uno con otro. Tal vez cosas que a un tatuador no le funcionan, a mí sí, y él ve como mi forma de trabajo y él avanza y después yo veo cómo avanzó él y él me enseña cosas. No sé, es como aprender uno del otro. Yo creo que eso siempre es importante. Si no se me hubiera puesto en mi camino el aprender a tatuar, tal vez sería ilustradora y tal vez hasta me gustaría haber estudiado física, pero no sería ni la mitad de feliz que soy con mi trabajo ahorita. Yo creo que sería como una persona muy amargada. Sean pacientes, por favor. Un buen tatuaje y un tatuador vale la pena esperar mucho tiempo por tener una pieza que va a ser única y que va a trabajar el tiempo debido con tu tatuaje. Esto fue Distrito Tatú. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbanse al canal. Mi trabajo sí tiene una traducción del trabajo que he desarrollado pues ya durante un buen rato como ilustrador. Entonces tiene influencia de diferentes técnicas, de diferentes materiales, de diferentes acabados.